Yo antes de ir a la pausa comercial, que hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con el cineasta, realizador, director, escritor. Ya se tiene que hacer un poco de todo en el cine mexicano. Tengo que escoger una cosa. Tienes que escoger una cosa. Sí. ¿Con cuál te sientes más cómoda? Yo soy editor desde de carrera, o sea, Editor. yo empecé editando y después fue que me metí en el guionismo y en la dirección, pero editor es lo que más me gusta hacer, de hecho. Eres realizador. Amante del cine. Sí, al final así. uno es un realizador. Sí, así es Diego Ross, está aquí con nosotros el día de hoy para hablarnos de esta su ópera prima que hoy se estrena, por cierto, ahí en Reforma 222, y tenemos boletos para todos ustedes para que asistan a esta película llamada El Vigilante, que ya tuve la oportunidad de ver. Hoy se estrena. Si quieren estar ahí en la premier, lo único que tienen que hacer es escribirnos. Las primeras personas que nos manden un Twitter a @posaenformula y sean seguidores de la cuenta, ya tendrán la oportunidad de estar allí en el estreno de El Vigilante, la ópera prima de Diego Ross, con quien hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación en torno a esta película que ya tuve la oportunidad de ver, como les comentaba, y que inevitablemente me recordó a Buñuel. Ok. O sea, ¿sí? Al Ángel Exterminador, ¿no? Sin duda. Es imposible, ¿no? Es imposible, además, que no hayas dejado claro en la película pues tu influencia, y quién no la tiene, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué cineasta sí. mexicano no tiene una influencia de Buñuel, ¿no? Cierto, y sobre todo cuando uno se adentra en situaciones como las que representa la película, que son al mismo tiempo absurdas y violentas, eso ya inmediatamente ahí ya estás situado un poco en el universo de Buñuel, donde pasan tipo de situaciones absurdas sin salida, ¿no? Como la del Ángel Exterminador. Así es. En el nombre lleva un poco la historia de la película, ¿no? El vigilante. Sí. Planteas la historia de un vigilante de una construcción aquí en la Ciudad de México, en un lugar como apartado. Salvador es el nombre del protagonista. Lo que quería preguntarte al ver la película misma es si pensaste en la película como tal desde su inicio, ¿así la concebiste? ¿O el mismo personaje y el lugar te fueron dando también un poco el desarrollo de la historia? Excelente pregunta. Fue de hecho un proceso creativo en ese sentido, donde sí comenzamos con una de las tres historietas que hay en la película, aquella de la camioneta que se encuentra en una esquina de la calle, pero justamente sí estaba planteada la historia de una manera más convencional, en el sentido dramático, una película realista de suspenso, ¿no? Ajá. Y fue trabajando con el proceso de guión y con la locación que se impone además, porque una vez que la encontramos era imposible salirse de ahí, tal cual había otras locaciones en la película. La construcción en proceso, ¿no? De la construcción al final decidimos resolverlo todo ahí porque nos permitía justo encontrar diferentes espacios y acabó como dirigiendo un poco la historia, sí. Pudo haber resultado hasta una farsa, una comedia. Yo digo que es una farsa. Es que es una farsa disfrazada de thriller, sí. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, claro. Yo le encontré de alguna manera también cierto humor a la película, Claro, aunque sí, por supuesto. hay situaciones sumamente dramáticas, ¿no? Empezando por el personaje del vigilante, ¿no? Claro, su inocencia, ¿no? Exactamente. Está el humor muy enterrado, porque sí hay que... Es discreto, es sutil, pero sí. la estructura de la película es una farsa. Esencialmente es un personaje que quiere hacer algo muy sencillo, que es salir de un lugar y por una y otra razón no lo puede hacer. Pero estas situaciones son al mismo tiempo absurdas, son improbables, pero juegan con lo que pasa en el país, ¿no? ¿Dónde vino la idea? ¿De dónde surgió la idea de crear este universo alrededor de un personaje tan particular como es el vigilante de una construcción? La idea originó con una situación en la que a mí me interesaba tener un personaje que era testigo de algo, se reconocía como el único testigo de esa situación, de un crimen, digamos, y tenía la duda de si alzar la voz o no por lo que se pudiera meter, en los líos en los que se pudiera encontrar, ¿no? Entonces a mí me interesaba el personaje que tuviera este conflicto interno de que si puedo alzar la voz o no, porque si me puedo involucrar o no, exacto. Y fue a partir de eso que empecé a construir la historia, pero fue una vez habiendo encontrado el lugar y habiendo decidido que el tono tenía que ser mucho más absurdo, que estas situaciones, a pesar de ser digamos dramáticas o violentas, no quería perder también la parte absurda de las situaciones, es decir, del
especie de caos que hay alrededor de estas situaciones. No solo son dramáticas, también son totalmente absurdas. Pero también refleja un poco, o sea, también estás hablando de la situación de nuestro país, sí, o supuesto, de una ciudad tan conflictuada como es la nuestra, ¿no? Por supuesto. Y también pones en la mesa pues, esta disyuntiva de si hacer lo correcto es hacerlo mejor, ¿no? No sé si me explique, ¿no? Si hacer lo correcto es lo que debas de hacer, o si por hacer lo correcto te puedes meter en un problema tremendo, ¿no? Sí, exacto. El personaje principal parece que estuviera en arenas movedizas, es decir, que mientras más intentaran resolver una situación, más se hunde en esa misma situación. Por ese lado, hay una intención de que sea tragicómico, ¿no? En el sentido de que nada le sale bien, es un antihéroe que nunca puede, que no logra nada al final. O sea, pese a que tiene las mejores intenciones. Pero que tiene las mejores intenciones, ¿no? Y su compañero, que es completamente distinto a él, pues tampoco es un villano, digamos, no es una persona que quiera hacerle mal a nadie, sino que ve la vida de manera distinta. Exacto, simplemente es descuidado y no toma ese paso de querer. O no se preocupa tanto por los demás, ¿no? Exacto, sí. Se preocupa más por él mismo y se acabó, ¿no? Sí, se acabó. También refleja mucho como callejón sin salida en el cual algunas veces muchos nos podemos ver, ¿no? Sí. Él tiene que cumplir algo de manera personal, sí, y las situaciones que vive en esta película le impiden llegar a lo verdaderamente importante que tiene que hacer, ¿no? La cita verdaderamente importante. Sí, la escribí la película desde cierta desesperación, ¿no? O sea, se siente, creo que un poco eso, y también cierta indignación, es decir, de decir o sea, hay caricaturas de personajes de los que yo ya estoy cansado de ver también, pero están ahí justo para decir, ya, esta es la última vez que quiero ver esto, es la última, o sea, es por eso que digo que es una farsa, porque son cosas que ya nos tenemos que deshacer de eso, ¿no? Así es. La estuviste festivaleando, ya estuvo festivaleando la película, ¿no? Estuvo festivaleando un buen tiempo, se estrenó en Morelia en el 2016, donde le fue muy bien, y luego tuvo un largo recorrido por festivales internacionales, Los Ángeles, Friburgo, entre otros, más de 30 van ya. ¿Y le ha ido bien? Le ha ido bien, ha tenido bien, buenas críticas. Y sigue, ¿no? Sí, exacto, ha tenido muy buena recepción en festivales. Ahora se estrena en 11 salas en la Ciudad de México, para luego ver si ampliamos la... y partimos de ahí, ¿no? Es una película que tuvo un fondo para cine de autor, es decir, siempre fue una película pequeña. Pensada como tal, y ya que llegue a esto, para mí ha sido muy grato. O sea, me imagino. Pura ganancia. Pura ganancia para ti. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene después del Vigilante? De esta viene otro proyecto, estoy trabajando en un guión con otra intención, otra dirección, algo mucho más amplio, para un público más amplio, ¿no? Pero sin dejar mis propias inquietudes también como realizador, ¿no? Y estoy en ese proceso todavía. ¿Cuál es tu principal inquietud como realizador? Bueno, hay ciertos temas o ciertos estilos que me gusta desarrollar, ¿no? Hay un tipo de cine que me gusta mucho. El cine de Paul Thomas Anderson, o los hermanos Dardenne, o cine o Luis Buñuel, como también. Entonces no quiero encontrar un punto donde yo pueda vivir de esto y al mismo tiempo seguir desarrollando mis inquietudes, ¿no? Entiendo. Pues ojalá que lo encuentres. Gracias, Diego. Te deseo toda la suerte del mundo y éxito con esta película llamada El Vigilante, que se estrena hoy. Es cine de autor, pero de ese cine que yo creo que vale la pena mucho ver. Yo siempre he dicho que lo mejor en todos los aspectos pues es la diversidad, y si es en el cine, mejor, ¿no? Para tener una industria sana, primero para tener una industria cinematográfica y luego una industria sana, este tipo de cine lógicamente se tiene que seguir haciendo y se tiene que ver, ¿no? Y se tiene que apreciar desde esa perspectiva, la del cine de autor. De acuerdo. Gracias, muchísimas querido. Gracias, Javier. Gracias, es Diego Ross, ahí está la película El Vigilante.